y lactancia materna. Entonces, bueno, con respecto a la alimentación en la mujer gestante, básicamente está adaptado a las guías alimentarias y consta de aproximadamente 6 indicativos principales para la mujer que tienen que tener en cuenta. El primero, un mensaje dirigido a la mujer gestante. Por su salud y la salud del bebé, consuma alimentos que sean frescos, variados y naturales, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana. Entonces, el plato saludable de la familia colombiana consta de aproximadamente de 4 a 5 grupos principales. Entonces, el primero son los carbohidratos, proteínas, grasas saludables, y hay frutas y verduras, y un pequeño porcentaje que está determinado para azúcares, que puede ser un opcional con respecto a la alimentación. El primero, que es uno de los grupos principales que a veces se excluyen, son los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos encontramos la papa, el arroz, la arepa, entre otros. Como proteínas, tenemos dos grandes grupos con respecto a las proteínas: proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal, huevo, queso, pollo, carne, pescado, incluso se incluyen los lácteos o derivados. Y por otro lado están las proteínas de origen vegetal, que son los granos: arveja, lenteja, frijol, garbanzo, entre otros. Esos como los dos grupos principales: carbohidratos, proteínas. Y dentro de las grasas saludables se contemplan el aceite de oliva, los frutos secos o semillas, linaza, chía, entre otros. Como grupo principal complementario o regulador se encuentran las frutas y las verduras. Variedad. Entre más variedad haya entre las frutas y las verduras, empezando por los colores, mayor aporte de nutrientes, pues variedad de nutrientes. Las frutas de color amarillo me aportan un grupo de nutrientes, color verde, rojo, entre otros. Igual con los vegetales. O sea, entre más variada sea la alimentación en el transcurso de la semana, poniéndolo como meta, mayor aporte de nutrientes vamos a tener, o mayor variedad en los nutrientes. Y por último está el rango de los azúcares que mencionamos, dentro de los cuales contemplan en un menor porcentaje el azúcar, la miel y la panela. Esto determinado el consumo ocasional, teniéndolo en cuenta como que a veces se adiciona alguna preparación en específico. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las frases es: para su buena salud y la salud de su bebé, distribuya los alimentos del día en 6 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y comida como principales, y 3 refrigerios: media mañana, media tarde y opcional cena. Dentro de cada grupo de tiempo de comida se debe fraccionar el mismo esquema de alimentación que ya les había mencionado previamente con el plato saludable. El mismo esquema debe mantenerse para los 3, lo único que varían son los alimentos o las preparaciones. Entonces, un ejemplo: un desayuno distribuido con las 4 o 5 cosas que ya les mencioné: carbohidrato, proteína, fruta, verdura y una bebida sin azúcar. Entonces, un ejemplo de un desayuno, ¿qué podría ser? Un sándwich de pollo con aguacate o lechuga y tomate, una bebida sin azúcar o baja en azúcar, preferiblemente una bebida láctea, y una fruta, un ejemplo, un mango. Entonces, el pan vendría siendo el carbohidrato por tiempo de comida, de preferencia que sea integral por su aporte de fibra. La proteína en este caso vendría siendo el pollo, preferiblemente sin salsa, sin algún aporte adicional. Los vegetales vendrían siendo el aguacate, en mi caso del ejemplo, o lechuga, tomate o cualquier otro. Fruta cualquiera, variedad, y la bebida sin azúcar o baja en azúcar, una bebida láctea. El café está limitado en la gestante por el aporte de cafeína, máximo el consumo de una taza en el día. Y así, por ejemplo, lo podemos traducir en un almuerzo. Un ejemplo de almuerzo con el mismo esquema: un puré de papa, una carne asada, una buena porción de ensalada, agua y pera, un ejemplo. Entonces, el carbohidrato principal de ese almuerzo vendría siendo el puré de papa, obviamente preferiblemente sin adición de crema de leche, salsas u otros productos. La carne que sea asada, no frita de preferencia, en ejemplo. La buena porción de vegetales, como la mitad o un tercio del plato.
agua como bebida principal de acompañamiento sin azúcar y la pera, la manzana o cualquier fruta que dejemos adicional. En la noche, el mismo esquema que ya les he venido mencionando, con 4 o 5 cosas que no deben faltar en la alimentación. Un ejemplo en la comida con este mismo esquema, que sería, o puede ser parecido al almuerzo o puede ser parecido al desayuno, algo más ligero y temprano. En mi caso, una tortilla Bimbo, por ejemplo, de pollo con zanahoria y pimentón salteado. Ahí está el carbohidrato, está la proteína y los vegetales, y una bebida sin azúcar puede ser el agua de preferencia. Eso como tiempos de comida principal. Bueno, entonces continuamos con los refrigerios, ya pasamos los tiempos de comida principal. Como intermedios de 2 a 3 más o menos, pueden incluirse preferiblemente una bebida láctea con una proteína. Ejemplos de estos en general pudieran ser, tanto para la media mañana, media tarde o refrigerio cena, una fruta cualquiera, que es como la opción principal, variada, fraccionada, un yogur, un pedazo de queso, una avena en hojuelas, frutos secos, maní, almendras, aprovechar esa fuente de proteína y grasas saludables. Variar en ese esquema de alimentación, un yogur bajo en azúcar, o podemos mezclar ambos, un yogur bajo en azúcar con frutos secos o con una fruta picada, pudieran ser opciones para tener en cuenta en los refrigerios. Entonces, bueno, eso con los tiempos principales que acaba de mencionar, que se debe mantener en la alimentación de la gestante, que sea variada y fraccionada para dar ese aporte y garantizar pues los nutrientes necesarios. Como nota adicional, se obtiene, aumenta el consumo de agua y prefiere alimentos como carne, vísceras, pescado, lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras, que fue lo que acabamos de mencionar. Y dentro de ese mismo contexto está indicado una frase como una palabra de recordación para la alimentación saludable, que se llama CESA, C-E-S-A. Significa que la alimentación es completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Completa porque me aporta los macronutrientes y micronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasa y fuentes de vegetales y frutas, que son vitaminas y minerales. Equilibrada, pues que me aporte los nutrientes en las cantidades necesarias, suficientes, que cubra con los aportes de energía y nutrientes para la población, y que sea adecuada acorde a las necesidades sociales, económicas, pues que se adapte a la cultura, si el paciente tiene alguna patología. Por ejemplo, en el caso de las gestantes, hay modificaciones cuando la gestante tiene preeclampsia o cuando tiene diabetes gestacional, entonces ahí se modifican ciertos parámetros en la alimentación. Como recomendaciones adicionales, entonces venimos de recorderis. 1, que los alimentos sean frescos y pues acorde al plato saludable con el esquema que ya les mencioné. 2, aumentar el consumo de alimentos fuente de proteína, que ya les había mencionado, de origen animal o de origen vegetal, mezcladas o variadas en el transcurso de la semana de acuerdo a las posibilidades. Esto también para contribuir al crecimiento y desarrollo del bebé. Como tercera medida de indicación está consumir leche y productos lácteos, ejemplo el yogur, el kumis, el queso, pues por su alto contenido de proteínas y calcio que favorecen la formación del bebé. Preferiblemente que estos lácteos no tengan un valor agregado como el azúcar, o sea, preferencia que sean bajos en azúcar, que sean sin la mermelada, preferiblemente la fruta en porción picada acompañando a ese lácteo. El cuarto, hacen énfasis en el consumo de huevo como proteína de alta calidad y valor biológico, y quizás por su bajo costo, que pueda ser un poco más adaptado a las condiciones de cualquier gestante en general. Quinto, las leguminosas como recordación, como fuente de proteína de origen vegetal y aporte de fibra, aumentar el consumo de las mismas. Y sexto y último, el consumo diario de frutas y verduras, que ya lo había mencionado,
que me aportan fibra, vitaminas y minerales, me ayudan a una mejor digestión. Como datos adicionales a tener en cuenta, la alimentación durante el embarazo, muy importante, evitar o restringir el consumo de productos industrializados, de paquetes, bebidas estimulantes, altas en azúcares. Entonces, recuerde que los productos de paquete, papas fritas, tajadas de plátano, bolas de maíz, comidas rápidas, tienen alto contenido de sodio que puede favorecer la preeclampsia gestacional, alto contenido de grasas trans y azúcares que son perjudiciales para la salud y la del bebé, por ello se debe evitar el consumo durante el embarazo. Adicionalmente a esto de que me puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades como la preeclampsia, incluso por el exceso de azúcar, la diabetes gestacional también. Adicionalmente a eso también me estimula la ganancia de peso, pero con bajo aporte nutricional. Entonces, alto aporte calórico de este grupo de alimentos que son altos en grasa, altos en azúcares, puede ser un alto valor calórico. Yo puedo comer 10 veces al día ese grupo de alimentos, pero nutricionalmente no le estoy aportando nada al bebé, ni tampoco me estoy alimentando porque las fuentes no son de valor nutricional. Ejemplo, una gaseosa no me aporta vitaminas, no me aporta minerales, no me aporta proteínas. Entonces, lo poco que vayamos a recibir o lo mucho durante la gestación, como ya les mencioné, de preferencia que sea fraccionado, debe ser de calidad nutricional, como el esquema que ya les había mencionado previamente. Las bebidas estimulantes, que ya lo había mencionado, el café, máximo una sola toma en el día o evitarlo si en algún momento lo consumen. Bebidas como son tipo ni malta, gaseosa, frutino, todo ese tipo de aportes son altos en azúcares que debemos restringir. Aromáticas limitadas. Bebida de elección prácticamente la reducimos a consumo de agua, incrementar el consumo de agua. El tema de los jugos quizás pudiera incluirse de forma ocasional, de preferencia que no contengan azúcar, pero antes de escoger un jugo, preferir siempre la fruta en porción. ¿Por qué esta indicación? Porque cuando estamos consumiendo jugo, al preparar el jugo, tenemos la fruta, independientemente de cuál sea, una porción pequeña, le agregamos una cantidad de agua, o sea, la diluimos. Muchas veces se le agrega 1, 2, X cucharadas de azúcar. Eso se tritura, hay una pérdida pues no tan significante de nutrientes, y el paso que sigue es uno de los más importantes, que es cuando se cuela. Y al colar este jugo que ya preparamos, le estamos dejando toda la fibra concentrada en el colador, y esa fibra que queda en el colador se bota. Entonces hemos desmejorado la calidad de una fruta en porción, la hemos convertido en una bebida. Al quitarle la fibra a la fruta, le concentramos la fructosa, que es el azúcar propio de la fruta, queda suelta. Entonces, por lo tanto, cuando ingerimos este jugo, así sea de fuente natural, pues vamos a tener una mayor elevación del azúcar en sangre, distinto a cuando nos lo comemos en fruta, lo masticamos, lo procesamos, lo digerimos, aprovechamos la fibra y mantenemos los niveles de azúcar en sangre constantes. Eso con respecto a los embutidos enlatados y a las bebidas estimulantes. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que es motivo de consulta frecuente al inicio del embarazo, es la alimentación en las primeras semanas de gestación, donde normalmente, o a algunas mujeres les pasa, es muy frecuente las náuseas y el vómito. Entonces, secundario a esto, cualquier comida que se ingiera pues termina en vómito. Muchas de las mujeres prefieren o evitan recibir cualquier alimento precisamente por esto. Una forma de manejarlo o de poder, digamos que, controlarlo de alguna forma o brindar algún apoyo nutricional es consumir bebidas frías, granizadas, que calmen como esa sensación de náusea, pero preferiblemente que sean con un aporte nutricional, no que sean solamente en agua, sino que si va a ser lo que básicamente vamos a consumir, que tenga un aporte nutricional importante, porque muchas de las gestantes retiran los alimentos sólidos de
del embarazo. Esto pues acompañado si en algún momento pues se envían algún medicamento que pueda controlar las náuseas, pues tratar de reforzar lo que se pueda con la alimentación. Si los sólidos por intolerancia momentánea en ese transcurso de náuseas y vómito no es posible en la mayor medida, pues tratar de reforzar los líquidos. Un ejemplo, las sopas y los caldos no son la mejor fuente de alimentación. ¿Por qué? Básicamente parecido por lo que mencioné al jugo. Los líquidos tienen muy bajo aporte nutricional, una sopa o un caldo, agua con sal, carbohidratos. Escasamente a veces le agregan una proteína para dar el gusto, pero el gusto no me da aporte nutricional. En las sopas, por ejemplo, sopas de verduras, básicamente se reducen a sopas de carbohidratos que se han cocinado X cantidad de tiempo junto con las verduras en mínima cantidad, por lo cual se le resta después de todo ese tiempo de cocción una carga importante del valor nutricional de las verduras. Entonces se recomienda no consumirlas en sopas, sino consumirlas en porción. Sin embargo, cuando se presentan estos síntomas, se trata de optimizar lo poco que se consuma. Entonces, si se va a consumir una sopa, que normalmente toleran más los líquidos, que sea una crema principalmente, que me aporte por lo menos los 3 macronutrientes. Los carbohidratos, una proteína licuada, llámese pollo, carne, pescado, para garantizar el aporte en una buena porción licuada. Y en lo posible adicionar una cucharada de aceite de oliva que me aporte las grasas saludables. Entonces sería sí la misma crema, pero con el aporte mínimo de los 3 macronutrientes. Y en los refrigerios reforzarlo con algún lácteo que me aporte pues el probiótico o la fibra o la proteína. Claramente una vez se supere esta etapa que es transitoria, pues se recomienda que nuevamente retomar el consumo de sólidos según lo que se planteó al inicio de la intervención, según el plato saludable, de 4 a 5 o 6 tiempos de comida en lo posible. Bueno, entonces eso para concluir respecto a la alimentación en la mujer gestante. Quizás salen muchos mitos con respecto a la alimentación durante el embarazo. Uno de estos, que es muy frecuente, es como que la mujer debe comer por 2 porque está en estado de embarazo, y realmente no debe comer por 2, debe consumir su requerimiento como mujer. Varía entre si es adolescente o adulta, y complementario a esto, pues cubrir las necesidades del bebé según el trimestre en el que se encuentre. Entonces, básicamente con el esquema que se mencionó al principio de una alimentación variada fraccionada, se cubren los requerimientos diarios de energía y nutrientes. Claro está, este requerimiento es por vía oral, se debe seguir el manejo igual complementario con los micronutrientes, que son los que envía el especialista, porque estos micronutrientes es un aporte extra por el estado de gestación. La alimentación cubre con los requerimientos normales básicos de la mujer, y los demás son complementados por la micronutrición, por lo cual no se debe suspender este manejo, debe ser complementario, alimentación con micronutrición.